Bien, pues les animo a que también en este momento saque su celular y comparta este link, comparta la predicación, comparta el evangelio. Es importante que nos acostumbremos a eso, que utilicemos, estemos llevando el evangelio a todos nuestros contactos. Es una manera de obedecer lo que dice la palabra de Dios, llevar el evangelio por todos lados. Y ponle ahí, ¿verdad? Comparte este link. Porque es lo que Dios nos manda. No se quede el pan solamente para usted, compártalo y Dios le va a dar y Dios le va a bendecir. Amén. Vamos a orar que el Señor nos guíe en la predicación de hoy. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por todas tus bendiciones. Hoy queremos pedirte, Señor, gracias por este tiempo que pudimos transmitir aquí a través de mi casa, a través de las redes sociales. Te pedimos que tú nos sigas guiando para seguir continuando predicando el evangelio a través de este medio. Señor, hoy te pedimos dirección en tu palabra, que la palabra pueda llegar a los corazones, que muchos puedan llegar al conocimiento de Jesucristo y puedan recibir la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema de esta conferencia es la incertidumbre de la vida. La incertidumbre de la vida. Acompáñame a Santiago 4, del 13 al 17. Dice la palabra: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, una de las principales características de un verdadero creyente es un deseo profundo por hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 40, versículo 8, David escribió que el hacer su voluntad le había agradado, y que tu ley, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado. Dice el Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. El mejor ejemplo de alguien que sí cumplió la voluntad de Dios fue el Señor Jesucristo. En Juan 6:38 definió su misión mesiánica cuando dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por otra parte, un constante rechazo o desinterés por hacer la voluntad de Dios es una señal segura de la presencia del orgullo en la vida. Hacer caso omiso a la voluntad de Dios es equivalente a decir: soy gobernante y soy soberano de mi vida. Quienes se niegan a someterse a la voluntad de Dios dan prueba de que su vida no ha sido transformada por la divina gracia salvadora. Vemos que en este pasaje estamos estudiando el libro de Santiago, estudiando de manera pues versículo a versículo, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, de manera expositiva. Es la mejor manera de estudiar la palabra. Y este pasaje que estamos estudiando, Santiago nos deja ver que muchos creyentes están viviendo en la incertidumbre, con temor. Se están equivocando en tomar decisiones que están afectando sus vidas, la vida de sus familias, porque no están haciendo la voluntad de Dios en sus vidas. En primer lugar, nos muestra Santiago la insensatez de no hacer caso a la voluntad de Dios. Acompáñame otra vez a Santiago 1:13. Dice: vamos ahora. Los está exhortando el pastor Santiago, que es hermano de Jesucristo. Acuérdense que Santiago es Jacobo, y Jacobo era el hermano de Cristo.
Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí Santiago se está dirigiendo especialmente a los comerciantes, que sabemos que el pueblo judío que se convirtió a Cristo, muchos de ellos se dedicaban al comercio, estaban proyectando, ¿verdad? Estaban planeando trasladarse a diferentes ciudades para realizar sus negocios, pero lo hacían con independencia de Dios. Estas personas son creyentes que estaban ligados al cristianismo, pero no a la comunión con Dios. No tenían una comunión con Dios. El hecho de que seas cristiano, el hecho de que vayas a una iglesia, el hecho de que lleves una Biblia debajo del brazo, no quiere decir que tengas verdadera comunión con Dios. Estos cristianos del primer siglo planificaban y pensaban que todo saldría conforme a sus deseos, como si el futuro fuera de ellos. Ellos eran judíos, practicaban el comercio, hacían planes en cuanto al momento. Hoy y mañana iremos, ¿verdad? Hoy y mañana. Eran dueños del día. En cuanto al lugar también en donde debían llevar a cabo sus negocios, ellos decían, a tal ciudad iremos y estaremos un año y traficaremos y ganaremos. Ahora la pregunta ¿es mala la planeación? ¿Es malo planificar? De ninguna manera. Cualquier empresa debe ser planificada antes de llevarse a cabo. Yo acostumbro a planificar, pues por lo menos desde noviembre, ya tengo una idea clara de lo que vamos a llevar a cabo la iglesia, pero suele suceder que Dios nos cambia los planes a la mera hora, ¿verdad? Y aún habiendo orado, Jesús mismo enseñó la necesidad de planificar. Lucas 14, 28, 30 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Santiago no está condenando la planificación en este pasaje que estamos estudiando. Incluso cuando la planificación, hay gente que planifica meticulosamente, con fecha, hora y minutos y segundos. El problema está en hacer planes sin contar a Dios. En pocas palabras, ¿verdad? Ellos al decir iremos, estaremos, comerciaremos y ganaremos, en ningún lugar aparece Dios aquí. Planificar sin Dios es arrogancia, es orgullo. Estos planes pueden ser desbaratados por Dios en cualquier momento, porque Dios, dice la palabra, resiste a los soberbios. La voluntad de Dios no se consideraba para nada en sus planes. ¿Estás considerando a Dios en tus planes? ¿O te arrancas, verdad? Como el borras, dicen ahí en nuestro léxico, ¿verdad? Ya se arrancó sin consultarle a Dios, sin pedir su consejo, solo porque te pareció buena idea. Hay tres posiciones en relación con la voluntad de Dios. En primer lugar, puedes considerarla, pero sin tomarla en cuenta. En segundo lugar, puedes estar en desacuerdo a la voluntad de Dios, o puedes aceptarla. En tercer lugar, y en ese caso el plan de Dios se convierte en tu plan. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones de corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios puede responder tu oración cuando estás buscando su dirección. Cuando llega la respuesta, te puedes ajustar
a la voluntad de Dios en tu vida. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Estás orando? Mira estos tiempos tan complicados. Algo que sucede en medio de las tormentas, si tú vas volando, ¿verdad?, en un avión y de repente entran a una tormenta, lo que sucede en primer lugar es que se pierde la visibilidad, aun si vas en carretera. A mí me ha tocado cruzar en tormentas, aquí tenemos tormentas a cada rato, ¿verdad?, buen tiempo de huracanes o de lluvias, y aquí llueve, pues en serio, parece que se cae el cielo, ¿verdad? Lo que se pierde en primer lugar es la visibilidad. Y, por ejemplo, un avión lo que necesita es un controlador aéreo, alguien que le vaya diciendo a qué altura ir, a qué velocidad, y el controlador aéreo, desde la torre de control, puede hacer que ese avión aterrice con seguridad, sin necesidad de que el piloto vaya viendo nada, porque lo único que ve son nubes, rayos, lluvia, etcétera. Ahora nos encontramos sumergidos en una tormenta y muchos están viendo con dificultad hacia dónde dirigirse, qué hacer. Me quedo en el estado aquí en Quintana Roo. Muchos han salido del estado de Quintana Roo porque han perdido su fuente de trabajo. La pregunta es, ¿le estás consultando a Dios? ¿Tomaste una decisión sin tener la certeza de que Dios te estaba diciendo lo que estás haciendo actualmente o lo que piensas hacer? Y esto incluye todo en nuestras vidas. ¿Cuántos están tomando decisiones precipitadas y se casan con la primera persona que conocen, ¿verdad?, siendo que no es parte del plan de Dios? Dios está trabajando en eso. Muchos se precipitan y están buscando. Mira, ayer estábamos estudiando en la licenciatura el pasaje donde Abraham le busca novia a Isaac. Isaac, ¿verdad?, no estuvo buscando, no estaba buscando entre nadie. Él estaba, era un hombre quieto, era un hombre que estaba esperando, un hombre que meditaba en la palabra de Dios. Mientras Abraham, su padre, estaba buscándole la persona correcta. Este pasaje es maravilloso porque ahora Dios, ¿verdad?, Abraham figura al Padre, a Dios. Es el Padre el que tiene un plan perfecto a la persona correcta para tu vida, pero necesitas esperar su voluntad y orar para no cometer errores ni estar lastimando a nadie. ¿Cuánta gente sale herida porque se precipitan, porque no oran, porque les ganan pues las ganas, ¿verdad? Hay miles de formas de hacer las cosas, cientos de maneras de planificarlas, pero solo una es la correcta, y esta es la de Dios. Solo una manera es la correcta de planificar y de hacer las cosas, y es la de Dios. Jesús dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad. ¿Tú has llegado a ese punto en tu vida de decirle a Dios: yo ya no quiero hacer mi voluntad? Normalmente me estoy equivocando y estoy afectando a mis hijos, a mi familia, por hacer lo que yo quiero. Santiago 3:14-3 dice: vamos ahora a los que decís hoy y mañana, hoy y mañana. Parecía que tenían el control y el dominio del día, hoy y mañana. Pero a pesar de los planes que podamos hacer, el presente como el futuro inmediato no está bajo el control del hombre, sino bajo el control de Dios. Miren, nadie puede garantizar el próximo segundo en su vida. Nadie puede garantizar el próximo segundo en tu vida. ¿Cuánto más del día? ¿Cuánto más del mañana?
¿Cuánta gente hoy, en este segundo, partió a la presencia de Dios? Estaba en una reunión con los amigos y así se le paró el corazón. O una persona en este momento está dejando de respirar. ¿Por qué? Porque no tienes el control de tu vida ni de tu futuro. Planificar sin Dios es soberbia. Dice Números 15:30, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio del pueblo. Es soberbia planificar sin Dios. Es decirle a Dios, yo lo puedo, no te necesito. Es más, hago mi plan y chance te doy para que le des el visto bueno. Planificar sin Dios es soberbia. Santiago 14:13, regresamos al mismo versículo que estamos estudiando, dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ellos pensaban también que tenían control del lugar de trabajo. La realidad es que muchas ciudades de hoy pueden ser destruidas mañana por catástrofes naturales. Lo que hoy es, mañana puede dejar de serlo. Ahorita vemos a Cancún muy bonito, mañana puede dejar de existir Cancún. Planificaban los cristianos del primer siglo como si fueran señores del tiempo para comerciar, ¿verdad? Y también decidir en qué lugar hacerlo. Sodoma y Gomorra desaparecieron en un día. Es más, la Biblia nos habla de la temporalidad de las ciudades de la tierra, incluyendo las ciudades más grandes y más famosas y ricas en el mundo. La palabra nos muestra en Apocalipsis que la Gran Babilonia, una ciudad, obviamente está hablando simbólicamente, es una ciudad que opulenta, rica, que todas las naciones de la tierra comercian con ella. Dice la palabra de Dios que será arrasada y dejará de ser. Su destrucción causará pánico e inquietud a los que contemplen ese espectáculo, el espectáculo de su destrucción. En cualquier momento puede suceder. Nos vamos para México. ¿Y Dios cuándo te dijo que te fueras para México? A la Ciudad de México. O voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y voy a planear y en 10 años vamos a lograr esto y vamos a lograr lo otro. ¿Y cuándo Dios te dijo, verdad? Qué bueno que sueñes. Dios te puede poner un sueño en su corazón. Normalmente cuando Dios pone un sueño en ti es porque es una semilla que Dios está poniendo y que incluye su voluntad, su plan. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para ti, joven. Dios no quiere que pierdas el tiempo, ¿verdad? Dios quiere que fracases lo menos posible y que te des los menos golpes posibles. Que no te equivoques en tu matrimonio, que no te equivoques en la carrera que vas a estudiar, que no te equivoques en el lugar en donde vas a trabajar. Dios te puede dirigir, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos puede guiar. Y que Dios pone también el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Dios pone el querer como el hacer. No resistas a Dios. Traficaremos, dice Santiago, y ganaremos. Esta palabra traficaremos es una palabra que quiere decir emporio. Vamos a hacer empresas florecientes, hagamos un emporio, es lo que estaban diciendo. Ganaremos y obtendremos beneficios. Obviamente el fin del comercio es generar riqueza. Tenían una planificación meticulosa, pero sin tomar en cuenta a Dios. Tú puedes proyectar tus ganancias y decir, este año vamos a ganar tanto y nuestras proyecciones es que vamos a tener tanto dinero. Pues este año Dios nos sorprendió a todos,
porque todo lo que tenía planificado, por lo menos en el lugar donde vivimos, que es Cancún, la economía se desplomó. El PIB, como vemos ahorita, es histórico el desplome del PIB, no nada más en México, en todas las naciones del mundo. Todos los planes que tenían, ¿verdad?, los economistas o los expertos, administradores, etcétera, se vinieron abajo. Los cristianos del primer siglo estaban planeando, ignorando la voluntad de Dios y no teniéndola en cuenta. Decidieron ir de cada ciudad en ciudad, en qué tiempo se iban a ir y los beneficios que esperaban sin consultar a Dios. Los tiempos actualmente, ¿verdad?, son diferentes, pero vivimos una situación semejante. Muchos cristianos están involucrados en llevar a cabo sus planes sin tomar en cuenta a Dios en ellos. No le has ni preguntado, no le has dicho: esto es tu voluntad, esta es la persona correcta para mi vida. Andas con una persona posiblemente en tu vida, en un noviazgo, que no es la voluntad de Dios. Dios ve el futuro, Él es el único que sabe el futuro, y el obedecer su voluntad es un paso de fe, es una confianza. Mira, el Señor ve desde arriba las cosas. Es como si el Señor estuviera, tú fueras en la carretera y está todo nublado. No sé si ha sido por el pico de Orizaba, ¿verdad? Que bueno, está nublado ahí, es muy difícil transitar. Pero si alguien te va diciendo por arriba, ¿verdad?, vas bien, ve lento, frena, hay un carro adelante, no puedes rebasar, etcétera, puedes llegar con confianza a tu destino. Dios te quiere guiar. Dios es nuestro controlador aéreo. Dios quiere evitar, ¿verdad?, que fracases. Muchos están fracasando porque están cosechando, ¿verdad?, el hecho de que no tomaron en cuenta a Dios. Dios no puede bendecir un plan que no es de Él, que no es su voluntad. Dios no te puede prosperar así. Muchas veces los negocios de los creyentes hasta están en oposición a la voluntad de Dios. Yo conocí un hermano que vendía cervezas y le iba re bien hasta eso, ¿verdad? Pero no era la voluntad de Dios. Hay cristianos que llegan a concretar negocios, ¿verdad?, turbios, en lugares que ni se deberían de meter. Cuando el negocio tiene como fin solo el hecho de enriquecerte, estás haciendo el objetivo de tu vida, la riqueza, un Dios. Tu Dios es el dinero. Y el problema no está en alcanzar las riquezas por medio del comercio o de lo que tú te dediques, sino en anhelar conseguir la riqueza sin tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Dios no considera pecaminoso el enriquecerse, pero es pecaminoso delante de Dios el amar las riquezas. Si tu vida nada más y tu propósito es hacer lana y hacer lana y hacer lana, y te levantas y nada más estás pensando en los negocios y ya tienes dinero, pero quieres más y no puedes dormir, porque lo único que te preocupa, ¿verdad?, es hacer más dinero, tener más posesiones. Estás haciendo del dinero un Dios. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es lo que es pecado, de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo
y luego se desvanece. De sí el día. No, yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y cuando tenga 25, 20, 30 años yo voy a ser millonario. No te jactes del mañana, porque no sabes. No sabes si va a venir otra pandemia, no sabes si va a venir una tercera guerra nuclear, no sabes lo que viene. Todos los días llegan sucesos, circunstancias que no podemos controlar. Es por eso que no podemos decir que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser risas, todo va a ser realizaciones, todo va a ser beneficios. Claro, Dios te va a bendecir si estás dentro de su voluntad. El hombre no puede estar completamente seguro de lo que vendrá, porque el futuro es algo extraño para cada uno de nosotros. La realidad es que no podemos controlar el futuro, desconocemos lo que vendrá. Santiago nos hace una pregunta en este versículo, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es tu vida? Dice Santiago. Tu vida, pues ya es un pasado, que es historia, todos tenemos una historia. Es un presente incierto, por cierto, y un futuro desconocido. Esa es la vida del ser humano. Y Santiago afirma, ciertamente es neblina, neblina. Esta es una metáfora, y podría usarse esta metáfora para describir el vapor que surge cuando estás hirviendo el agua. Ese vapor que surge, y la duración del vapor es breve, se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto quiere decir que la vida del hombre siempre es un tiempo breve. Es un tiempo breve. Ahorita estás aquí, es como un abrir y cerrar de ojos para muchos. Algunos están en una cama de hospital ahorita, pensando, la vida se me fue en un abrir y cerrar de ojos, y esto ya se acabó. La vida es como vapor, dice la Escritura. Salmo 39:6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, como una sombra. Ciertamente en vano se afana, amontonando riquezas, y no sabe quién las va a recoger. Salmo 102:3 dice, porque mis días se han consumido como humo. Oseas 13:3 dice, por tanto serán como la niebla de la mañana. Tú ves en la mañana, en lugares, ¿verdad? Y en Toluca a veces amanecía con niebla, pero a determinada hora esa niebla se había disipado. Así es la vida del hombre, como el rocío de la madrugada que pasa, como el tamo de la tempestad que arroja la era, como el humo que sale de la chimenea. Jesús habló de un rico insensato que estaba lleno de riquezas temporales, y él pensaba tener el control de su vida. Lucas 12:19-20 dice, y diré a mi alma, está hablando el rico, ¿verdad? Lleno, tenía lana, tenía billete, tenía carros estacionados en su casa afuera, tenía departamentos, un yate en Cancún, un departamento en Puerto Cancún increíble, y decía, bueno, muchos bienes tienes, alma mía, guardados para muchos años. Tenía ahorros, ¿verdad? Muchos de nosotros vivimos al día, ¿verdad? Pero tenía para sustentarse muchos años. Repósate, ese era su plan, fíjese, repósate, come, bebe, regocíjate, viaja, pues no sé, diviértete, y no está mal, ¿verdad? Viajar, divertirse, regocijarse, pero este era el plan de su vida ya, un plan sin Dios, un plan en el que en ningún momento consideró a Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche
Vine para pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Miren, no debemos dejar que lo temporal llene nuestras vidas, oriente nuestras vidas. Todos los bienes materiales, ¿verdad? Todo el adquirir. La palabra de Dios dice que no nos afanemos por eso. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán como añadidura. Pero a veces estamos buscando la añadidura y no la voluntad de Dios, no el reino de Dios. Si Dios es tu rey, si estás sometido a su voluntad, entonces le vas a decir: Señor, ¿qué hago con esto? ¿Es tu voluntad esta empresa? ¿Es tu voluntad que lleve a cabo esto? Podemos proclamar el futuro con fe. Y yo creo, ¿verdad?, que Dios va a hacer maravillas. Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer prodigios. Dios va a hacer cosas portentosas con la iglesia de Vida Nueva. Lo creo. Pero tenemos que tener cuidado en que esto sea arrogancia. Todo depende de la motivación que hay detrás. Si crees que por tus fuerzas tú puedes lograr eso, estás muy equivocado. Si crees que es Dios el que puede hacer los prodigios, si crees que es Él el que puede hacer cosas maravillosas, pues vas por el camino correcto. Porque estás dependiendo de Dios y no de ti, ni de tu capacidad, ni de tus propias fuerzas. Acuérdate que Dios resiste la soberbia. Dice Santiago 4:15: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. En lugar de lo que deberías decir esto, ¿verdad? Si el Señor quiere. Santiago nos enseña a planificar el futuro. Esta es la forma correcta de expresarse del creyente que reconoce a Dios como Señor de todo y sobre todo. Es el reconocimiento de que todo plan queda bajo la soberanía de Dios. A Dios le pertenece el mañana, no a nosotros. A nosotros no nos pertenece el mañana. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. El futuro solo está bajo el control y en las manos de Dios. El decir si Dios quiere es una demostración de la aceptación de quién es Dios. En 1 Corintios 4:19, Pablo hablando dice: pero iré a vosotros si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Yo puedo tener muchos planes o deseos para esta ciudad, pero vamos a buscar su voluntad ante todo. Es por eso que nos reunimos a orar todos los martes. Si tú buscas la voluntad de Dios, mira, Dios no abandona a los que le buscan. No falta nada a los que le buscan. Y de eso les estaba hablando el martes pasado en la reunión de oración. No le faltará nada a los que le buscan. Si el Señor quiere. Hebreos 6:3 dice: esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si Dios quiere, no solamente tiene que ser una expresión. Si Dios quiere, ¿verdad? Nos podemos acostumbrar a decir esto. Sí, amén, nos vemos mañana. Si Dios lo permite, hermano, sí, Dios te bendiga. Pero ya puede volverse una expresión. Tiene que ser un modo de pensamiento, una aceptación en la planificación del futuro. Es una dependencia real de la soberanía de Dios. Santiago dice: si el Señor quiere, viviremos. Dios es el dueño absoluto de la vida. En el momento que Dios diga, se acabó, tú dejas de respirar. Él es el dueño absoluto de tu vida. Si solo Él nos conserva la vida, tendremos posibilidades de llevar a cabo sus proyectos.
o los proyectos que Dios ha puesto en nuestro corazón para el futuro. Además de la vida, tenemos que reconocer que solo Dios nos puede dar las fuerzas y los recursos para ejecutar sus proyectos. Viviremos y haremos esto y aquello. Necesitamos fuerza para llevar a cabo la voluntad de Dios. Mire, solo tenemos que entender, para planificar el futuro, tenemos que entender que solo podemos vivir en el presente. El creyente sabe bien que en tus manos, dice la Escritura, están mis tiempos. Podemos pensar en el futuro. No debemos de depender de la voluntad de Dios. Depender de la voluntad de Dios, no es una manera, no es pasividad. Ay, pues que se haga la voluntad de Dios. Yo aquí me quedo rascándome la panza, ¿verdad? Sino es actuar bajo el poder y los recursos de Dios. Pablo lo decía, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto lo escribió estando en la cárcel. Puedo continuar y tengo la fuerza para continuar porque Cristo me fortalece. Tengo la fuerza para avanzar en medio de todos estos problemas que estamos enfrentando porque Cristo me fortalece. Porque me llena de su poder, porque todavía Dios tiene un propósito que Él quiere que cumpla en esta vida. Santiago 4:16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Algunos de estos creyentes del primer siglo, ¿verdad?, se estaban jactando, se estaban vanagloriando, eran vanagloriosos. Estaban actuando, ¿verdad?, en sus planes al margen de Dios, no teniéndole en cuenta. Dice la palabra, una traducción más exacta, eran fanfarrones. Andaban fanfarroneando, se creían mucho, ¿verdad? Tal vez tuvieron un poco de éxito en algo que lograron, y esto los hizo más confiados y poco necesitados de la guía de Dios. Toda jactancia semejante es mala, dice la palabra. Hay una jactancia que es buena y hay una jactancia que es mala. La jactancia sana es cuando el creyente se gloría en el Señor, se jacta en el Señor. La jactancia de la cual está hablando Santiago es vanagloria humana. La jactancia es mala porque procede del maligno, procede del diablo. El diablo es un fanfarrón. Es mala la jactancia porque acarrea que Dios te resista. Por eso dice el Señor que Él le da gracia al humilde. Por eso es tan peligroso también el púlpito, porque te puedes envanecer. La jactancia del creyente solo es buena cuando reconoce su debilidad. Ese es el modo en el que el poder de Dios se hace manifiesto en nosotros. Dice Pablo en 2 Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Si es necesario gloriarme, me voy a gloriar en mi debilidad. 2 Corintios 12:5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Esto hace que el poder de Dios se manifieste en ti. Si tú te crees autosuficiente y crees que tienes la fuerza y la inteligencia para poder llevar a cabo tus planes en la vida, pues Dios te va a resistir, porque delante de Él eres un soberbio, porque no lo tomas en cuenta. Hazme favor, el Dios omnipotente
quiere cumplir sus propósitos en tu vida. ¿Qué somos delante de Él? ¿Qué somos delante del Omnipotente? Necesitamos su poder para llevar a cabo su voluntad, necesitamos su gracia, y solamente reconociendo nuestra debilidad. Yo reconozco que no soy tal vez el mejor predicador. Es más, me cuesta trabajo. Yo por eso no quería salir en las redes sociales, la verdad. Por mucho tiempo, hasta que Dios te arrastra, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque se me traban las palabras, porque, pues no sé, a veces me cuesta trabajo, son cuestiones de debilidad humana. Pero Dios te dice, y yo confío en esta palabra, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Acuérdate que el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Necesitas de rodillas ahí ponerte, buscar la voluntad de Dios en tus planes, en tu día a día. Señor, guíame hoy a hacer tu voluntad. Guíame en tu voluntad perfecta. Mira, Jesús mismo lo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿A qué has venido a este mundo? ¿A qué vienes a esta tierra? ¿A hacer tu voluntad? ¿O a hacer la voluntad de Dios? Santiago 14:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este versículo es maravilloso, y con esto concluimos. Dios nos ha dado el conocimiento suficiente para distinguir con claridad entre lo bueno y lo que no es bueno. Dios te ha dado suficiente conocimiento para hacer lo que es bueno. No tienes que estarle preguntando al pastor, ¿verdad? Constantemente: pastor, ¿está bien que me case con esta mujer? Mire, pues si no es cristiana, pero yo sé que Dios la va a convertir, o yo la voy a convertir. Se te va a convertir en sapo, ¿verdad? Ya conoces la palabra de Dios, ya conoces lo que dice la Escritura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ningún matrimonio en yugo desigual resulta bien. ¿Es la voluntad de Dios que emprenda un negocio con un impío? No es la voluntad de Dios, la palabra de Dios lo dice claramente. Dice Hebreos 5:14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga ahí en su casa: madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios te ha dado el conocimiento de la palabra para que tú puedas discernir su voluntad. Lo que no es su voluntad, para que discernas lo malo, lo bueno y lo mejor. Pero si no creces en el conocimiento de Dios, no tienes el conocimiento de Dios en tu vida, te vas a estar equivocando. Vas a estar haciendo tu voluntad, sabiendo y no haciendo, es lo que dice Santiago. Esta es una posición de rebeldía. Si sabes hacer lo bueno, si tienes el conocimiento de Dios y no lo haces, estás en rebeldía, dice la palabra. También podemos cometer pecados de omisión, sabiendo lo que se debe hacer y no haciéndolo. La omisión de un bien es tan pecado como la comisión de un mal, llevar a cabo un mal. Y esto lo vemos en la parábola del buen samaritano. Ahí va el sumo sacerdote caminando, y en vez de detenerse y ayudar en que está en necesidad, se siguió de largo. Igual el levita, en vez de hacer la voluntad de Dios y detenerse y cuidar al que estaba enfermo, pasaron de lado. Es un pecado de omisión. Al que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Tú crees que ellos no conocían la palabra? Claro que la conocían.
Dios quiere guiarte a su voluntad perfecta. Dios quiere que te sometas a su voluntad. Mire, los problemas que existen entre los creyentes es por la falta de sometimiento a Dios. Los problemas que podemos tener en nuestra vida es por falta de sometimiento. Una relación incorrecta con Dios genera en nuestras vidas frustraciones, oraciones no respondidas, inquietudes, conflictos. Yo te invito ahí en tu casa a que reflexiones en tu vida, que confieses tu pecado, que confieses tus fracasos también, porque salirse de la voluntad de Dios es a lo que nos lleva. Y sométete a Él sin condiciones. Dile al Señor: aquí estoy, quiero hacer tu voluntad, ya no quiero hacer más la mía, Señor. Ya me he dado tantos frentazos, ya me he equivocado tanto queriendo hacer mi voluntad. Hoy te entrego mi vida, mi corazón, mi alma para hacer tu voluntad y no la mía. ¿Por qué no inclina su rostro ahí en su casa? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia que es para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, quieres guiarnos a nuestro destino eterno. Quieres guiarnos por caminos de paz, quieres guiarnos por sendas de prosperidad, quieres guiarnos por el camino correcto, por la senda estrecha muchas veces, Señor, pero confesamos que muchas veces no hemos hecho tu voluntad, no la hemos buscado, no hemos doblado las rodillas, hemos planeado sin considerarte. Hoy más que nunca, Señor, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en los que hay tormentas, en los que está, Padre, no se puede ver con claridad, en donde se vislumbra un futuro incierto. Hoy más que nunca necesitamos entender cuál es tu voluntad para cada área de nuestras vidas. Gobierna tú, Señor. Sé tú el Señor de nuestras vidas. Que de nuestra boca no salga sola esa palabra, Señor, Señor, pero no hagamos tu voluntad. Ayúdanos a someternos a lo que tú quieres, así como Cristo se sometió a tu voluntad, a pesar de que le iba a costar la vida. No permitas que nos salgamos de tu plan perfecto. Y si alguno, Señor, anda por caminos, Señor, de rebeldía, equivocado, yo te pido que lo hagas volver hoy en esta tarde a ti, Señor. Y si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, yo te pido que hoy repitas conmigo esta oración y le digas ahí en tu interior. Dile: Señor Jesús, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón y te doy gracias porque pagaste cada uno de mis pecados. Gracias por cada una de tus misericordias. Gracias porque me has perdonado. Dame tu Espíritu Santo, Señor, para que me guíe a toda la verdad, para que me guíe a tu voluntad perfecta. Gracias te doy, Señor. Guía mi vida. Guíame, Señor, quiero hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga en abundancia, ¿verdad? Que Dios bendiga, como decía el canto que entonamos hace un momento, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a tus hijos, Dios bendiga tu economía, Dios bendiga tu trabajo, Dios te bendiga en la ciudad y en todo lo que hagas, seas prosperado. Así Dios te bendice, ¿verdad? Nosotros como autoridad espiritual, como pastores, el Padre bendice a los hijos, ¿verdad? Bendice tú a tus hijos. Ahí es que están en tu lugar, ponle las manos y bendícelo. Hijo, sé próspero. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a guiar. Amén. Bien, mis hermanos, pues nos vemos la próxima semana en el Cinépolis de Puerto Cancún.
Les esperamos con gusto y pues lleve su tapabocas y vamos a mantener sana distancia, pero vamos a alabar juntos al Señor. Amén. Dios les bendiga.